in the morning, the streets are cold. I'm already grinding while the world's still asleep. Every drop of sweat is a promise. I keep every punch on the bag, another step deep. They never believed in me, let them keep doubting my name on the throne. I'm carving it loud, wasn't born a champion. I built this alone, blood on my knuckles, fire in my bones. And when the world said you can't, I told them watch me. And when my body said enough, I told it one more. Off the grapes, train screaming through, bodega light buzzing on the avenue. 5 boroughs deep, the city sings my name. New York don't change, and I'm the same. Yes, you have. You know what I like? There's been human beings that they talk like big, they dream big. Look at the players. They build something like this. They have to think big. Welcome to New York. Duro, duro. Mira, me apetece de 1 a 10 menos 10 entrenar ahora mismo. But you know what? I'm gonna do it anyways. No day I'm gonna off. train anyways. It doesn't matter if I want it or not. Not gonna start dealing with myself. Just gonna do whatever I'm gonna have to do. That's it. El trabajo hoy consiste de un circuito intermitente en el cual vamos a combinar cardiovascular con un circuito de potencia y resistencia. Básicamente estamos simulando lo que va a pasar en una pelea en la cual tenemos que subir la intensidad, descansamos y de pronto tenemos que cerrar un combate con intensidad de nuevo. Y de esto se trata el circuito de hoy, de poder desarrollar ese tipo de potencia y de energía en el octavo. No hay sensación que le gane a este. Cuando no te apetece hacer algo y eliges hacer lo correcto, y cuando no escuchas todas esas voces que quieren disminuir tu potencial y sacas esa voz de bestia que te dice que tires para adelante y sigues hacia adelante. ¡Ah! Let's go. We are going to share a big stage together. It's going to be a fun experience. Yeah. Anything guys need up here to go. La familia ya tú sabes. Muchas gracias por todo. Gracias por abrirnos las puertas, por dejarnos aquí. Muchas gracias. Un punto, hermano, querido. Grandísimo. ¿Cómo estás, guapo? Bien. Ayer he soñado contigo. ¿Y piensas que has soñado conmigo? Sí. ¿Y qué has soñado? Venga. Nada, que estábamos en la casa juntos. Pero voy a ver si meto a la hermana. Gio. Gio. Hola, mi amor. Hola, mi princesa pequeña. Babu. Hermano. Hugo, te está hablando. Hermano. ¿Qué hace, mi bella? Mira el tío, mira el tío. Pero preciosa. Pero ¿qué pasa, chiquitina? ¿Sabes que se te echa mucho de menos? Mira, mira. Y a ti, Huguito. Mira, Qué mira, preciosa. qué chiquitita. Mira, mi chiquitina preciosa.
¿Qué pasa contigo? Preciosidad. Bueno, guapos, os amo mucho. 7 de la mañana vamos a retocar a Ilia, que tiene que coger un vuelo muy pronto, así que vamos a darle el último detalle, que se va para Washington. Está apretando. Voy un par de minutillos tarde. Qué pelito se te veía ayer en el programa, Sí. Estuve viendo. ¿En directo? Sí. ¿Qué te ha parecido? A ver, no me enteraba de papá de lo que decía, pero el pelo se veía bien. Ya es buena señal, ya me empiezas a ver en la tele de Estados Unidos. Claro. Pones la tele y ya me ves por aquí. No sabía lo que decía, pero el pelo se veía bien. Es lo importante. Eso me gusta. Está para hacerle un trasquilo, ¿no? Hoy, Hoy para la Casa Blanca no podemos. Escúchame, hoy Otro día a lo mejor. Trump no puede tener mejor peinado que yo, ¿vale? Hazle la ceja, tío, que vaya con la ceja. No. La ceja sí la La ceja, que marcaría. vaya con la ceja No. style Luis. Pero queremos un corte de pelo que A ver. Trump se quede como, pero ¿quién es tu peluquero? Mira, yo te digo una cosa, el secreto del pelo está en el producto. Mira, este producto tal vez muchos todavía no lo conocen, pero cuando lo conozcan no lo van a poder soltar. Es el que se echa Trump, creo, Este es el que se echa Trump y nos han escrito muchas personas que son muy importantes, que la están utilizando, que no podemos nombrarlos, que les encanta, que no han probado un producto de esta calidad, pero en la vida. Con el pelo que yo tengo y con los productos que he utilizado, esto es lo mejor que hemos creado, Luis. Un favor mostrándote esto. No era una promo, ¿no? No, ninguna promo. El que no quiera, que no compre. Big day, big day. ¿Quieres ir de guapo? Mr. AB. Ese es de la nueva colección, No, a ver, yo un día estaba mirando mi armario, estaba en el vestidor y digo, pero si el 80% de la ropa que tengo es Mr. AB. Entonces llamo a Tomás, le digo, Tommy, tío, me tienes que dejar que yo sea parte de Mr. AB. No es que me guste ni nada, es que te llevo puesto tu visión. Yo tengo que ser parte de esto. Y antes de venirme a los Estados Unidos, me ha dejado ser parte de esa familia que ha creado él. Qué bueno. Así que gracias, amigo mío, te quiero mucho. Y no tengo ninguna duda de que cuando la gente conozca esta maravilla que has creado con tanta ilusión, que va a hacer mucho ruido. Bom, hoje também é muito importante, né? Vai ser ali a primeira encarada, né, como adversário. Então, ver ali como eu vou me sentir, né? A gente tá ali na Casa Branca também, é o lugar onde a gente vai lutar. Então, pra gente se familiarizar um pouco, né? Hoje é muito importante. É isso, muito feliz. Evento muito aguardado, né? Por estar lutando na Casa Branca, pra mim vai ser uma honra, um prazer. É onde todo mundo está querendo lutar, né? São poucas lutas, eu faço parte disso, então tem que valorizar isso. Esse é pessoal aí, o William, pô, tem muitos fãs aí também, agradecendo aqui, já aproveitar o canal e tamo junto, chama. Aterrizando en Washington, nuestra primera vez en la Casa Blanca. It's your first time in the White House. Primeira vez na Casa Blanca, pode Today we're going to actually have the first face-off for the White House card, for the Freedom 250 card. I guess I want to say the Secret Service, White House personnel to come grab us, and then they're going to take us over to the White House, and we're going to go meet the president, go see Gaethje eye to eye, and that's about it. I'm super excited. Yeah, we were talking like how we started and where we are. We feel so proud about everything that we have done. We have gone through a lot of things, but thanks God, here we are. Yeah, Healthy, happy. You know, successful. they told us we couldn't do a lot of things. Me growing up, him growing up. Then we got together, then they told us a lot of things that he wasn't going to be this, that, and then here we are. You know what I mean? I think that this fight is a culmination of 29 years of hard work. You know what I mean? All coming together at the right time, and it's amazing. I mean, you got to understand, this is bigger than Thriller in Manila, Rumble in the Jungle. This is what this is, and so he's headlining it. You know what I mean? You got to think about it, bro. No, that's the case. That's the case. You know what I mean? Nos vemos después de la Casa Blanca.
tú sientes la energía, entra el presidente y él entra con una energía de bienvenidos a mi casa, que os hace falta, tipo a cada uno, súper amable, súper tal, todo el mundo le ha hecho un comentario, de todo el mundo habló bien, en grande, tal, que muchas veces la gente no tiene esas cualidades de hablar bien del otro, ¿sabes? Que eso dice mucho. No, pero había un momento épico, de repente tipo tal, hacemos la rueda de prensa con él detrás y de repente nos mete como detrás, nos enseña como la oficina, dice mira ahí están todas las cámaras, llega un momento de repente, tipo vamos a volver a salir, abre la puerta del baño y se pone a arreglarse el pelo, no puede ser, no sabes lo que nos regaló, Espera, no digas. No regalo esto. ¿Sabes lo que es? Si tú entras en un bar y si tú haces un coin challenge y tú dejas esto en un bar con los militares o con los policías así, ¿vale? El que tenga el poder, o sea, el medallón de menos rango, es el que paga, ¿vale? Y este es el más alto porque es el del presidente, que es el que más rango tiene. Entonces ahora en cualquier bar que nos metamos, tipo de repente que vean a un soldado, un coin challenge, y salimos con este, encima tenemos 4. No, y de repente habían un montón de bolis y nadie se atrevía, y voy y le digo, ¿me puedes dar un par de bolis? Me dice, claro, y me da un montón. Tengo ahí el boli con su firma y pone The White House. No. Regálame uno, regálame. ¿Estáis de coña? Su firma. El boli, tío. Con su boli Me y todo. encanta el boli. Vamos, Jova. Vamos, Borja. Πάμε χωρίς τσίρδεβα. Ahora date primero, dame tu das τσίρδεβα. Que dice que soy muy lento cortándole el pelo. Cuando yo lo conocí, tardabas en un corte como 1 hora y media. Se mueve mucho, entonces ya he aprendido a cortarle en movimiento. Ya puedes ir corriendo por la pista y le puedes ir cortando el pelo. Una vez uno trotando así, nosotros trotando y tú cortando el pelo. Estoy preparado. La rueda de prensa, está la rueda de prensa y creo que después hacen el pesaje oficial del evento de mañana. I saw you saying you're much nicer than I I never thought you would be so kind. No, he's a great guy. Great guy. Você fala inglês. Hey, you have your boyfriend speaking for you? Tá deixando o Ilha falar por você? É isso? My performance! Take this little out. Take him out. Take him out. And you Get out. Am I right, you too? Bye, you little.
plane back to Miami.